Amigos y hermanos, por lo general uno busca lo que se le ha perdido, lo que uno necesita. Unos buscan, hay que decirlo, lo que a ellos se les ha perdido, mientras que otros buscan lo que se les ha perdido a otros. Pero nosotros somos buscadores. Buscamos encontrar algo que hemos puesto en algún lugar, pero del que no nos acordamos. Buscamos y unas veces encontramos y otras veces nos lamentamos por no haber encontrado lo que estamos buscando. Yo quiero que usted piense en el niño recién nacido. Él es un buscador. El niño recién nacido busca el pecho de su madre. El soldado, curtido y experimentado de 1000 batallas, también es un buscador. El soldado busca el armamento para defenderse y busca la trinchera para protegerse del fuego enemigo. Ninguno de ustedes es ni recién nacido ni soldado, al menos del ejército de este mundo. Pero muchos hemos sido buscadores porque muchos en algún momento u otro hemos estado desempleados. Así que buscamos empleo. Y como estos ejemplos podríamos citar muchos otros, siendo el punto el siguiente. El ser humano, usted, es buscador de nacimiento. Quiero que no pierda de vista eso. El ser humano es un buscador de nacimiento. Unos buscan la paz que no tienen. Otros buscan la felicidad. Ellos buscan una cosa y aquellos buscan otra. Pero todos somos buscadores de algo o de alguien. Unos buscan pareja que las acompañe en su peregrinaje. Otros buscan un lugar para vivir. Pero vuelvo y enfatizo, todos los seres humanos somos buscadores de algo o de alguien. Y es interesante notar que por lo general el hombre cuando busca con ánimo. El hombre, es difícil ver que alguien esté buscando algo que necesita y lo busque de la siguiente manera. Bueno, me va a tocar buscarlo. No, el que necesita encontrar lo que ha perdido, lo busca con diligencia, ¿no es así? El que necesita encontrar algo que necesita, lo busca con diligencia. Entonces vemos a la raza humana buscando una cosa o la otra y vemos que lo hacen con diligencia. Incluso emplean dinero de ellos, emplean su tiempo, emplean sus recursos en tratar de encontrar lo que no tienen. Lo que sucede cuando el ser humano busca lo que necesita es que no siempre lo encuentra. No siempre lo encuentra. No siempre el ser humano encuentra aquello que se le ha perdido. Mientras tenemos el caso de otros que encuentran lo que no desean. Eso nos pasa a nosotros cuando no estamos buscando lo que necesitamos. El dicho es, cuando no lo estemos buscando, lo encontramos. Hay muchas de esas variaciones. Lo que les quiero decir, querida familia, queridos amigos que nos acompañan en este culto público, es que las personas no siempre encuentran lo que están buscando. En otras palabras, préstele atención a esto, por favor. No todas las búsquedas préstele atención, de cosas terrenales van a terminar bien. No todas las búsquedas de lo terrenal
nos va a garantizar el final esperado para el que busca. ¿Se nos pierde algo? Y no hay nadie que nos garantice que lo vamos a encontrar, ¿o sí? Nadie. Muchas veces encontramos lo que necesitamos y otras veces no lo encontramos. Es una regla, es una norma. Así que quiero que se fije en esto. La búsqueda de cosas terrenales no siempre implica que quien busca las cosas terrenales las vaya a encontrar. Si eso no le queda claro, entonces de aquí en adelante creo que poco podrá entender lo que se va a decir. Vuelvo y repito por última vez. No toda la búsqueda de algo terrenal garantiza un final dichoso para quien lo busca. Pero no solamente buscamos el billete que se nos ha perdido, no solamente buscamos el teléfono, el cual no sabemos o no nos acordamos dónde lo dejamos la última vez. Hay búsquedas, queridos amigos, más elevadas que buscar un billete o buscar la cédula o el teléfono celular. Hay una búsqueda más profunda que aquello superficial que estamos mirando. Y hay una búsqueda infinitamente más importante que cualquier otra búsqueda que usted jamás haya ejecutado. La búsqueda de la persona de Cristo y de la salvación que Él ofrece de manera libre y gratuita a los pecadores por medio de la fe. Esa búsqueda, queridos amigos, comenzando por los niños que aún no han abrazado a Cristo y terminando por quienes nos preceden en canas, es la más importante de toda su vida. Y no importa si su papá o su mamá no la han enseñado. Y no importa si usted, hombre de canas, mujer de canas, no la ha escuchado. Vuelvo y repito, la búsqueda más elevada, más importante, más gloriosa de todo lo que se pueda perder o de todo lo que necesitemos es la búsqueda de la persona del Señor Jesucristo y de la salvación que solo Él puede darnos. Es la búsqueda más grande de todas. Así que lo que le voy a decir en diferentes palabras, claro está, es que pare de buscar lo que hasta hoy lleva buscando. Usted lleva buscando riquezas, pare hoy de buscar riquezas. Usted lleva buscando este proyecto, pare si no ha creído en Cristo. Pare hoy de buscar la materialización de ese proyecto, porque hay una búsqueda a la cual usted de repente no le ha prestado atención y esa búsqueda, o más bien encontrar lo que necesita buscar, de eso dependerá el final eterno de su alma. En resumen, la mayoría de las personas gastan su vida, su dinero y sus fuerzas intentando encontrar lo que no es esencial, lo que no aprovecha, lo que no consuela, lo que no sacia. Y eso no es lo peor de todo. Lo peor de todo es que pasan así sus días sin darse cuenta que el aliento de su vida se escurre entre sus dedos como agua y que aún no le han dado a la búsqueda del Salvador la importancia que ésta tiene. ¿Recuerda que ahora hace un momento cantábamos el himno número 17? Busca del Señor, no te tardes más. No pienses que todo el tiempo tendrás. Grábese eso en el corazón. Busca del Señor, no te tardes más. No creas que todo el tiempo tendrás. Hay personas de repente en este lugar
De repente entre los muchos amigos que nos ven, que aún están buscando las cosas de este mundo y no están buscando lo que necesitan sus almas. De repente hay personas que están aquí adorando al Señor y que aún no han buscado ni encontrado a Dios. Y peor aún, que aún no saben si mañana será el último de los suspiros y que no obstante hoy siguen empeñados en buscar las cosas terrenales de este mundo. A ese amigo le repito, no cuenta con todo el tiempo con el que contaba hace años. Cada día que pasa es un día menos de vida. Lo contamos al revés los humanos. Tengo 34 años y 3 días. Tengo 34 años y 4 días. Cada día que pasa es un día menos de vida. Es un día más cerca de la muerte. Es un día más cerca del juicio. Es un día más cerca de enfrentarnos a nuestro Hacedor. ¿Y qué le vas a decir cuando se levanten tus ojos y lo veas? ¿No escuché el Evangelio? ¿Nadie me predicó? ¿Nadie me advirtió? Iba corriendo hacia el precipicio y el pastor no se pegaba de los pies para que no corrieras hacia él. ¿Los hermanos no me animaban a que viniera a la iglesia? Los días transcurren y su alma de repente, querido amigo, se acaba sin que usted se proponga buscar al Salvador hasta hallarlo. Buscad a Jehová, dice nuestro texto. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Isaías 55:6. Y el título que tenemos para el sermón en esta mañana son aspectos esenciales en la búsqueda del Señor. Aspectos esenciales, o si usted lo quiere titular, aspectos fundamentales en la búsqueda de Dios. No siempre suelo darles los subencabezados, pero hoy quiero hacerlo. Quiero desde este momento compartir con ustedes esos 4 aspectos que nosotros debemos tener en cuenta. Primero, la actitud con la que debemos buscar al Señor. Segundo, la motivación que nos debe impulsar para buscar al Señor. Tercero, el medio apropiado para buscar al Señor. Y cuarto, una advertencia en la búsqueda del Señor. Vamos entonces a entregarnos a nuestro texto, comenzando con el primer aspecto. Estimado amigo, usted debe buscar a Cristo y la salvación que solo reside en la persona de Cristo con una actitud decidida y diligente. Entonces, el primer aspecto es la actitud. ¿Cuál debe ser la actitud de una persona en la búsqueda de Cristo? ¿En la búsqueda de la salvación? Bueno, debe ser decidida y diligente. ¿Por qué? Y lo decíamos ahora en otras palabras. Porque cuando usted necesita encontrar algo de urgencia, yo le hago una pregunta. ¿De qué manera lo busca? ¿Lo busca de manera relajada? Si usted necesita encontrar algo con suma urgencia, dice en su corazón, ¿lo buscaré mañana? Yo le pido, le ruego el favor que no haya nadie aquí hipócrita, porque lo que se nos pierde lo buscamos hasta encontrarlo, y la salvación que usted no tiene siempre deja para buscarla después.
Bueno, ese después puede ser muy tarde, querido amigo. Tenga cuidado con eso. Así que la actitud que deben tener aquellos quienes buscan a Cristo y la salvación en Cristo debemos tener una actitud decidida y diligente. Piense en el pasaporte que se le ha perdido a una persona cuyo vuelo al extranjero sale en 2 horas. Seguramente dirá, bueno, lo busco la otra semana. No. ¿Qué hace? Hay desespero en la persona. Usted ve la persona angustiada. Usted ve la persona casi llorando. ¿Por qué? Porque se le perdió algo que necesita. Bueno, amigo que no ha creído en Cristo, usted necesita salvación y usted en este momento que no tiene la salvación debería estar acongojado, llorando y angustiado buscando al Cristo que no tiene en su corazón. Pero a diferencia de las cosas que alguien pierde, nos acordamos de la mujer que perdió el pasaporte a un par de horas de comenzar su vuelo. Pero a diferencia de esta mujer, por ejemplo, que se le perdió el pasaporte, pero que nadie le garantiza de que lo vaya a encontrar, es decir, nadie en el aeropuerto le dice, mire señora, al usted entrar, ojo con esto, al usted entrar por los pasillos del aeropuerto, este aeropuerto le garantiza de que todo lo que se le pierda lo va a encontrar. Pero a diferencia de ese tipo de cosas y de ese tipo de pérdidas o de necesidades, las cuales nadie nos puede garantizar que las vamos a encontrar, y aún así las busca con diligencias, lo que la Biblia sí hace es garantizarnos que todo aquel que busque al Señor Jesucristo en los términos establecidos por Cristo en su palabra, y ahora hablaremos de la fe y del arrepentimiento, lo va a encontrar y será salvo. Eso sí nos garantiza las Sagradas Escrituras. Porque no hay corazón contrito y humillado y angustiado y desesperado y necesitado que Dios rechace. Porque no hay un pecador compungido y dolido en su corazón que busque a Cristo y Cristo lo devuelva diciéndole, por el camino que viniste, regrésate. Se cerró la puerta de la salvación. No lo hay. Pero qué cosa irónica. Lo que nadie nos garantiza que vamos a poder encontrar, eso sí lo buscamos con lágrimas y diligencia. Y lo que usted necesita ahora mismo, que la Biblia le garantiza que si lo busca en los términos de Cristo, lo va a encontrar, eso usted, amigo pecador, en el mejor de los casos lo deja para mañana, cuando esta noche puede Dios pedirle su alma, y en el peor, no lo hace, no lo busca. No obstante, vuelvo y repito, la búsqueda del rostro perdonador del Señor debe ser llevada a cabo con determinación y diligencia. La búsqueda de la salvación en Cristo no es la búsqueda llena de incertidumbre de aquel que dice, perdí el vuelo, perdí el vuelo, perdí el vuelo. La búsqueda de la persona de Cristo y de la salvación que solamente nos da Él es una búsqueda ciertísima. Es una búsqueda en la que de cierto le encontraremos. Busque al Señor con determinación y diligencia. ¿Hasta cuándo? Bueno, sigamos con nuestros contrastes. La mujer que perdió el pasaporte busca el pasaporte hasta justo antes del vuelo. Luego lo ve partir, ya no busca ningún pasaporte. Muy probablemente se va para la casa y empieza a hacer el trámite de uno nuevo. No podemos abandonar, o mejor,
Usted, amigo pecador, niño o anciano que nos acompaña, usted no puede dejar de buscar a Cristo hasta que lo encuentre. Ahí termina la búsqueda y comienza un camino hermoso y glorioso. Así que no pare de buscar. La búsqueda debe ser hecha de manera determinada. Es decir, no terminaré de buscar el manto de mi maestro para que enjuague mis lágrimas. No terminaré de buscar el perdón de mi Señor hasta que Él mismo me haya reconciliado con mi Hacedor. Hasta ahí. Cuando encuentre al Señor, cuando encuentre paz para su alma y perdón de pecados y remoción de culpa, cuando tenga vida eterna, ahí se termina la búsqueda y comienza otro camino diferente, cuyo propósito no es el nuestro en la mañana de hoy. Hasta que encuentre al Salvador y Él le otorgue la gracia del perdón, no le dé sueño a sus ojos. Búsquelo con persistencia. Note que le estamos hablando de los 4 aspectos que debemos tener en cuenta para la búsqueda de Cristo y de la salvación. Ahora me toca advertirlo también un poquito. Que esa búsqueda sea con determinación y diligencia. Porque es probable que en esa búsqueda, entre tanto usted ora, sienta que Dios no lo escucha. Eso es algo muy típico en las personas que buscan la salvación. Oran, piden, pero sienten que Dios no los escucha. ¿Cómo sabe usted que Dios lo está escuchando o no? Si usted mismo, o mejor, si la conciencia que es su juez, de eso hablábamos la semana pasada, si la conciencia que es su juez te dice, oye, estás buscando al Señor por interés, entonces sabes que Dios no escucha la oración. Pero si la conciencia en verdad dice, oye, estás compungido, el arrepentimiento y el dolor de tu corazón es genuino, el dolor que sientes en tu alma por el pecado en verdad es legítimo. Si esa es la voz de tu conciencia, entonces Dios te escucha. Pero la búsqueda, repito, debe ser ejecutada con determinación. Porque si alguien no es determinado en la búsqueda de la salvación, cuando empiece a clamar y sienta por allá que Dios no lo escucha, ahí va a dejar la búsqueda. Ahí termina todo. Esas personas que no están determinadas a buscar a Cristo hasta encontrarlo, cuando leen, siente que no entienden nada. Es como si el mundo se les oscureciera frente a ellos. Con determinación. Cuando una persona verdaderamente está buscando al Señor Jesucristo y lo está buscando en arrepentimiento y fe, créame lo que le voy a decir porque es la enseñanza de la Biblia. El Espíritu Santo le abre los ojos de su entendimiento y arroja luz a su corazón. Y usted poco a poco, no, de totazo, usted no va a decir, uy, ya puedo interpretar todas las Sagradas Escrituras. No, pero poco a poco usted va a comenzar a entender. Poco a poco usted va a ver lo que antes no veía. Con determinación. Busque a Cristo, querido amigo, con determinación. Busque al Salvador con férrea determinación. Porque en el proceso de buscar a Cristo y lo que Él nos da por mera gracia, se va a encontrar al enemigo de su alma, al diablo, a Satanás, desanimando y diciéndole, vaya mentira, o te van a quitar, deja eso ahí porque te van a quitar los privilegios de la libertad que tienes. Cuando vayas a la iglesia te van a prohibir vestirte de esa manera. ¿Quién entre los aquí presentes puede testificar que aquí se prohíbe? Aquí no se prohíbe nada, aquí se enseña, se guía, no se prohíbe. Y eso es lo que se hace en una iglesia. No se prohíbe, se enseña y se guía. Tenga cuidado. Si usted comienza a buscar, voy a usar un argot
coloquial, si puedo hablar gaminesco, voy a hablar. Si usted comienza la búsqueda del Señor por desparche, o porque sus amigos han buscado al Señor, porque usted quiere hacer lo que hacen sus amigos, créame que su búsqueda no va a durar mucho. Pero quien busca a Cristo, sediento y hambriento del pan de justicia, quien busca a Cristo anhelando la remoción de su culpa, quien busca a Cristo añorando el perdón de los pecados, encontrará a Cristo, y con Cristo encontrará plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre. Y le pido que me crea lo que le estoy diciendo, porque las palabras que acabo de citar no son mías, sino de aquel que me envió a predicar el Evangelio en esta mañana. Entonces, querido amigo, quien busca a Cristo sediento y hambriento de justicia y de perdón y de paz en su corazón y de reconciliación con Dios, lo va a encontrar a Él y mucho más. Porque lo que Él busca, ojo con esto, no está en un templo como este, ni como otros. Porque lo que Él busca no está en una penitencia o en una obra que Él tenga que hacer. Como si Dios diera la paz y la reconciliación y el perdón de pecados y la vida eterna cuando usted trae una ofrenda o cuando usted viene de la esquina para caer en rodillas. No, Dios da la salvación por mera gracia y no hay manera de que usted, pobre pecador, pueda adquirirla. No la hay. Pero la tiene que buscar con actitud diligente y persistente. Porque Dios no está en un templo, Dios no está en una obra, Dios no está en una imagen. Y estrictamente hablando, Dios no está en una religión, sino que lo que busca su alma está en una persona, y es la persona de Cristo. Y a ese Cristo bondadoso, misericordioso, amoroso y sufriente, que siempre perdona los pecados de quienes le buscan de veras, usted, repito, debe buscarlo con determinación y convicción hasta que por la gracia de Dios, por medio de la fe, lo halle y usted diga: Señor, te he hallado. Mis ojos ahora pueden ser cerrados en paz. Hablemos del segundo aspecto, la motivación. Usted debe buscar a Cristo y todas las riquezas que en Cristo hay con una motivación bíblica y correcta. Ojo con esto. Usted debe buscar la salvación en Cristo con una motivación bíblica y correcta. Es decir, cada uno de los que están determinados a buscar al Señor debe cuestionarse el por qué está buscando al Señor. En otras palabras, en la búsqueda personal de la salvación, usted debe cuestionar sinceramente sus motivaciones. Esto es importante. ¿Qué me lleva a estar buscando de Cristo? Y ojo con esto. Porque las iglesias son la casa de Dios, pero aquí pueden entrar los demonios. Hay gente que entra a las iglesias por conseguir una esposa, sin vergüenzas. Hay gente que hace profesiones de fe falsas para que le ayuden en la iglesia a encontrar un trabajo, igual de sinvergüenzas. Hay utilitaristas que emplean la iglesia y que buscan al Señor por algo que el Señor les dé, sinvergüenzas. Las motivaciones deben ser las correctas, mis amados. Préstele atención a esto. Pero hay gente que bajo el manto de la piedad dicen: yo voy a buscar la salvación para que Dios me dé salud. ¿No es así? Yo voy a buscar la salvación para que Dios me prospere y me enriquezca. ¿No es así?
¿No es ese el trasfondo de donde vienen muchos? ¿No son esas las iglesias, y pocas veces hablo de esto, no son esas las iglesias donde mercaderes se están feriando y viviendo grandes lujos a costa del pueblo ignorante? ¿No son esas las congregaciones llenas de personas perdidas y muertas en sus delitos y pecados que les han enseñado a buscar a Cristo para que Él los sane o los prospere o les restablezca el matrimonio? Escuche esto, por favor. Escuche esto y reténgalo en su corazón. La palabra de Dios dice en Mateo 6:33, mas buscad, ¿qué dice? El reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. Por lo que nadie que busque las cosas añadidas encontrará el reino de Dios. Otro asunto de suma importancia es frecuentemente dejado de lado por quienes anhelan la salvación y la buscan en Cristo. Y es este: las implicaciones de encontrar lo que se busca. No hablamos de la fe para encontrar al Señor, sino de las implicaciones de encontrar al Señor. Porque hoy, tanto como le proclamaré el Evangelio y poco a poco le he estado dando algunas vistas del Evangelio, porque hoy debo advertirlo también de algo. Es un impostor todo aquel que se pare en un púlpito a prometer salvación a diestra y a siniestra, so pretexto de, y fuera de eso van a tener una vida hermosa, glamorosa, enriquecida, llena de bendiciones y de salud. Van a tener una vida próspera. Vengan a Cristo. Traigan su corazón a Cristo y Cristo les dará salud y prosperidad y riquezas y les encontrará marido y mujeres y todo lo demás. Embusteros, además de muchas otras cosas. Hay implicaciones para el que busca. La implicación lógica de la mujer que pierde su pasaporte, si lo encuentra, es que si lo encuentra a tiempo, puede coger el vuelo. Esa es otra de las cosas. Hay personas que encuentran cosas, pero ya no las encuentran a tiempo, ya es muy tarde. La búsqueda del Señor nunca va a ser en vano, nunca será infructuosa. Siempre la búsqueda del Señor de parte de un corazón humillado siempre dará el fruto que desea el alma arrepentida. Pero hay que hablar de implicaciones. Muy a menudo se observa que cuando una persona halla a Cristo y es perdonado de sus pecados, muy a menudo, repito, la familia, el jefe, la sociedad y todo lo que se llame mundo se viene en su contra. Y es justo y honesto advertir esto. Por tanto, y como dicen aquí en Colombia, dele mente a esto que le voy a decir. Por tanto, si desde ahora usted no está dispuesto a pagar el precio de encontrar al Señor y la salvación que en Él hay, es decir, si desde ahora usted no está preparado para soportar la burla de los amigos, el rechazo de su familia mundana o la discriminación en el trabajo a causa de Cristo, quizás usted no sea digno de Cristo. Porque así está escrito. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Así que lo que le estoy prometiendo ahora, si viene a Cristo, si abraza a Cristo, si pone en Cristo la esperanza de vida, si cree que Cristo es aquel Dios que tomó forma de hombre en la segunda persona de la Trinidad
y que murió en la cruz del Calvario para perdonar los pecados de todos los que le buscan y le encuentran y creen en Él, usted tiene que entender que hay implicaciones. Y yo le prometo que si usted lo busca de corazón, usted lo va a encontrar. Pero también le prometo por las Sagradas Escrituras que después de que lo encuentre, no va a haber una hamaca esperándolo en un paraíso, sino una pesada cruz que usted debe cargar. Y si usted no está pensando en llevar la cruz de una manera honrosa, entonces usted no es digno de encontrar a Cristo. Hay que decirlo. Y como dicen por ahí, esto es un dato y los datos hay que darlos, más cuando son datos bíblicos. En conclusión de este punto, la búsqueda del reino de Dios y su justicia no debe tener motivaciones terrenales. Usted está buscando algo grandioso, algo sublime, algo grande, algo majestuoso, y esa búsqueda no debe ser impulsada por nada en esta tierra. ¿Cuáles son esas motivaciones o cuáles podrían ser? Aquellas que pretenden buscar salvación, pero no porque sea lo que a Dios le agrada, no porque sea lo que la Biblia ordena, no porque sea lo mejor para su alma, sino porque muchos buscan a Cristo por conveniencia e interés. A mí mi madre me hacía y me decía, interés cuánto valés. Bueno, en palabras un poco más bíblicas, palabras un poco más refinadas, muchos de los que buscan a Cristo lo hacen por las migajas de pan y no por las riquezas de su persona. Acordémonos de aquellos a quienes el Salvador les dice, en Juan 6:26, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis del pan y os saciasteis. Trabajad, empeñaos, buscar, usted podría leer ahí. No lo que perece, sino la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre, o sea Cristo, os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. ¡Qué hermosa enseñanza! He aquí a nuestro Salvador diciéndonos, no trabajen, no se maten, no le den prioridad a las migajas de pan. Trabajen para conseguir el pan para ustedes y sus familias. Pero es un sentido figurado, es un sentido en el que estoy hablando de manera figurada. Usted me sabrá entender. No le den prioridades a las migajas de pan. Denle prioridad al pan de vida que descendió del cielo, que es Cristo. Porque si no es en Cristo, no hay salvación. Este es uno de esos versículos que muestra que si no es en Cristo, no hay salvación. ¿Por qué? Porque a este señaló Dios el Padre, a ningún otro. A ese Cristo el Padre señaló para que diera pan de vida eterna a todo el que abre sus brazos, el que clama su nombre, el que cree en el Hijo, el que lo pide, a él se le da. ¿O no está escrito que todo aquel que llama, se le responde? Todo aquel que busca, encuentra. Y todo aquel que toca, ¿qué? Se le abre. Ahí tenemos. Nuestro texto de Isaías, versículo 6, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Este texto, mis amados, nos habla de una tierna invitación, que Dios mismo le hace al pueblo por medio del profeta.
Hoy tenemos el mismo Dios inmutable, hoy tenemos un pueblo y hoy tenemos a un pastor que en nombre del Señor les está extendiendo la invitación. Busquen a Jehová mientras pueda ser hallado. Invoquen su nombre, entre tanto está cercano. Pero el texto, ese texto, nuestro texto, nos dice dos cosas. Que busquemos a Dios y que llamemos a Dios o que invoquemos al Señor. Lo que ese versículo no nos dice es cómo. Ese versículo no nos dice el cómo, pero el siguiente versículo sí nos lo dice, versículo 7. Deje el impío. Entonces, el versículo 6 nos dice el qué. Busquen al Señor, llamen al Señor. El 7 nos dice el cómo debe ser esa búsqueda. Dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Así que la búsqueda del Señor debe ser hecha con la siguiente actitud. Una actitud decidida y determinada y una actitud con las motivaciones correctas. Pero tercera, la búsqueda del Señor Jesucristo y de la salvación que solo hay en Él debe ser hecha, digámoslo así, por medio de algo. No tanto como eso es una condición, porque si no, sino por medio de algo. Y ese medio es la fe y el arrepentimiento. Una búsqueda, repito, de la salvación en la persona de Cristo no puede ser fructífera sin fe y sin arrepentimiento. La promesa, la orden dice... La orden, busquen al Señor, clamen al Señor. El medio, fe y arrepentimiento. La promesa, Dios será amplio en perdonar. Hermoso texto. Podríamos hablar bastante de este texto. Ahora el tiempo pues no nos concede tal privilegio. Pues, seguramente quizás en algún día lo podamos hacer. Pero tenemos que hablar de la fe y del arrepentimiento. Hay personas que usted las ve perseverando en las iglesias. Hay personas que dicen estoy buscando del Señor. Hay personas que pasan los días, meses, quizás años buscando del Señor. Pero no lo encuentran. ¿Por qué? Bueno, no tengo el tiempo de nuevo para entrar en cada una de las posibles causas. Pero una de las causas por la que los buscadores de la paz y de la salvación nunca encuentran a Cristo y por ende nunca encuentran la salvación que sus almas necesitan, es porque no tienen o fe o arrepentimiento. Las personas dicen, no, yo tengo fe, me perdonan la expresión, es un diminutivo horrible. Yo tengo fe en Diosito. No vamos a hablar de eso. Eso es algo aberrante, de decirle al Dios creador, tratarlo con un diminutivo. Es que yo tengo fe. ¿Qué es fe para usted? Si fe para usted es la convicción de que Dios existe, yo le doy la mala noticia de que eso no es fe. ¿Por qué? Porque los demonios creen que Él existe y huyen de su presencia y tiemblan ante su presencia. ¿Qué es fe? Podemos decir que la fe salvadora, esa fe que conduce al pecador a los pies de la cruz para que ahí tenga ese baño de gracias y el perdón de pecado, esa fe es la plena convicción y la inequívoca certeza de lo que dice la palabra del Señor es cierto. Usted no puede hablar de fe salvadora
si no cree lo que dice la Biblia. Usted no puede hablar de fe salvadora si usted no cree que el testimonio de la Biblia es cierto. Esa fe que lleva a los pecadores y que nos ha llevado a muchos de nosotros a la salvación es una fe que nos hace comprender que Dios mismo, la segunda persona de la Trinidad, tomó forma de hombre, que nació de manera milagrosa y sobrenatural en el vientre de una virgen que no había conocido varón. Esa fe salvadora es la plena certeza, la convicción inequívoca de que la criatura que fue formada por el poder del Espíritu Santo en el seno de María es sin pecado, es Dios. Y que ese Dios perfecto, a la vez hombre perfecto, pues nació de la mujer, es aquel a quien Dios ha designado para que lo tomemos en fe y devoremos en fe su cuerpo que es pan de vida y seamos saciados de la justicia de Dios. Esa fe que conduce al pecador a la salvación es una fe que le permite ver que pese a la muchedumbre de sus pecados, permite ver que Cristo fue quien llevó sus pecados. De nada le sirve a alguna persona que me recite las Sagradas Escrituras. De nada le sirve a alguna persona que pueda elaborar o articular la fe de la mejor manera posible si no ha creído que Cristo llevó sus pecados en el Calvario. Podríamos hablar más de la fe salvadora, ¿no creen? Claro que sí. ¿Cuál es su fe? Pero lo otro es que, claro, no tienen fe verdadera, pero lo otro es que las personas siguen amando su pecado. Dicen con sus labios querer buscar a Cristo. Sus lágrimas son aparente señal de anhelar buscar la salvación en Cristo, pero su corazón es una guarida de ladrones que ama, se deleita, se complace con el pecado. No hay arrepentimiento. El texto nos le enseña: deje el impío su camino y el hombre inicuo deje de pensar como piensa. Sin fe y sin arrepentimiento, ninguno que se empeñe en buscar salvación la va a encontrar. Pero no lo vea de nuevo como requisitos, sino como medio. Dios provee la fe y el arrepentimiento para que el que lo busque lo encuentre. Le recuerdo que una búsqueda presupone la esperanza de que se va a hallar lo que se necesita encontrar. Meditando en el ejemplo que poner a continuación, pues se me vienen a la mente muchas cuestiones. Y yo pienso, si continúo con el ejemplo de la mujer y el pasaporte, los hermanos van a decir, pero alguien lo encontró. Tengo que pensar en algo que nadie pueda encontrar. Bueno, piensen esto. A ver si usted tiene la esperanza de encontrarlo algún día. Suponga que usted va en un avión a 33,000 pies de altura, vuelo transatlántico, y va en la mitad del Atlántico. Y por alguna razón hay un pequeño orificio. Estoy diciendo algo que no va a suceder nunca. Hay un pequeño orificio en el fuselaje y usted mete por ahí un alfiler a 33,000 pies de altura, es decir, casi a 10 kilómetros de altura, y usted está en el medio del Atlántico. Yo le hago una pregunta. ¿Es posible que usted vuelva a encontrar su tan querido alfiler? Por eso hice un ejemplo hiperbólico. Es decir, es tan exagerado que es imposible. Pero no es así con el Señor. Quizás usted piense que
las posibilidades de usted encontrar al Señor y la salvación son tan remotas como el ejemplo que le acabo de citar. No, está equivocado. Está muy equivocado. Porque por muy lejos que su pecado lo tenga alejado del Señor, el Señor siempre está cerca para ser encontrado. Eso es lo maravilloso, ¿no es así? Y digo, no es así una vez más, no es maravilloso que por muy lejos que usted esté del Señor, el Señor en realidad siempre está cerca para ser hallado. Eso es maravilloso. No es así con el Señor, quien, por muy airado que esté con usted a causa de su iniquidad y sus transgresiones, ¿no es maravilloso que Él ahora mismo le dice, búscame y me hallarás? Llámame y te responderé. ¿O crees que el Dios que no miente te está llamando a que lo busques y se va a esconder de ti no permitiendo que lo encuentres? No dicen las Sagradas Escrituras, y en caso de que no lo sepas te lo digo, no dicen las Sagradas Escrituras que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. El Dios que promete castigo, castigo va a dar. Pero el Dios que promete salvación en su Hijo, salvación en su Hijo va a otorgar. ¿Crees que el omnipotente que te dice, llámame que yo te responderé, llámame entre tanto esté cerca? ¿Tú crees que Él ignorará el llamado y el ruego de un corazón contrito y humillado? No, queridos amigos. Debes tener fe en ese llamado, sabiendo que si lo haces con un corazón contrito y solo deseando encontrar a Cristo, pues quien encuentra al Hijo Salvador ha encontrado a Dios Padre que lo envió, lo vas a encontrar. Así que le hablo al corazón de todos, particularmente al corazón de aquellos amigos y pecadores necesitados de Cristo. Este versículo 6, busquen a Dios, busquen a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. No es la única vez en las Sagradas Escrituras que Dios llama al pecador a que lo busque. Le recuerdo, para el ánimo de su alma, lo que nos dicen pasajes como Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú hasta hoy no conoces. Así que no solamente en Isaías encontramos a nuestro buen Dios, búsquenme y me van a encontrar, sino que también en Jeremías. Note la segunda parte de esa exhortación, de ese llamamiento tierno del Señor. Dice, llamadle en tanto que está cercano. Y Jeremías dice, clamadme y yo les voy a responder. Y no nos dice Lucas 11:9, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Entonces, amigos, esa búsqueda de Dios debe ser hecha con una actitud determinada y decidida, primero, con las motivaciones correctas en el corazón, segundo, y tercero, en fe y en arrepentimiento, en fe de que quien llama al pecador saldrá a su encuentro para perdonarle. Pero tenemos que hablar de otro aspecto. Y es ese aspecto temporal. Este último aspecto viene a manera de advertencia. Con esto quiero decir que debemos buscar a Dios habiendo sido advertidos por Él que vendrá esto aplica para todos, vendrá un momento en su vida
amigo, en el que ya no podrá el Señor ser hallado. El que ha creído en Él siempre estará a su diestra, pero el que no ha creído en el Señor Jesucristo va a tener un momento, un instante que va a inaugurar un tiempo bastante particular, pero un tiempo donde Dios no podrá ser hallado. Así que vamos a hablar en cuarto lugar de esa advertencia. La oferta. Y quiero que piense en las ofertas que se hacen en la calle. ¿Quiere comprar este carro? Bueno, se lo voy a dejar en 200 pesos y la oferta va hasta antes de que me vaya. O el vendedor que presiona y que le dice, le voy a dar esto, pero la oferta solamente está hasta mañana a las 12 del día. Entonces la persona empieza desesperada a tomar una decisión. Cuando a usted lo pongan bajo presión por ciento, sepan por lo general que esas cosas puede que no vengan del Señor. Aquí Dios no está poniendo bajo presión a nadie. Está recordándonos amablemente quiénes somos. Somos meros mortales. Somos seres con principio, humanamente hablando, y con un fin. Tenemos un día de nacimiento y tenemos un día donde otros probablemente van a estar al lado de nuestro cuerpo inerte para nuestra sepultura. Tenemos un bienvenido al mundo y tenemos un hasta luego del mundo. Así que lo que hace Dios es recordarnos que en virtud de quiénes somos criaturas temporales, digámoslo así, humanamente hablando, aunque el alma no muere, el alma o va al paraíso de Cristo para quienes han confiado en Él, o el alma va al lugar de juicio eterno. Lo que el Señor hace es recordarnos que hay un punto donde no se puede buscar al Señor. Y aquí es importante, ya acercándome al final, resaltar que el ser humano, lo decíamos hace una semana, el ser humano cree cosas falsas. El ser humano se da consuelo creyendo cosas que no son verdaderas. Y particularmente en medio de una sociedad falsamente religiosa y altamente idólatra como la nuestra, esas mentiras, bueno, hay muchas, pero yo solamente coloqué un par, esas mentiras pueden ser: después de que usted muera, no se preocupe. Dios sigue siendo misericordioso. Dios va a tener misericordia después de que usted muera. Amigo, si a este lado de la eternidad usted no se ha dedicado a buscar a Cristo y si no está seguro de que lo ha encontrado y en Él la salvación, créame que después de su muerte no habrá misericordia. Habrá juicio. Habrá condenación. Otra de las mentiras. Usted puede buscar al Señor cuando usted quiera. Últimamente, eso también, estrictamente, eso es otra mentira. Porque usted dice, yo quiero buscar al Señor, qué sermón tan bueno, pero lo voy a buscar mañana. Ya, lo voy a buscar mañana. ¿Quién es usted? ¿Acaso es usted el Señor de los días? ¿Acaso es usted quien tiene en sus manos el botón prendido y apagado de cuándo se quiere o no se quiere morir? No, usted no sabe cuándo será su último suspiro. Por tal razón es deber mío recordarle que solamente usted puede buscar al Señor mientras Él pueda ser hallado. Es decir, primero, antes de que Cristo regrese. Porque Cristo va a regresar. Y después del regreso de Cristo, no crean la historia de la
del rapto y todas las cosas demás fantásticas. No, después de la parusía, después del regreso de Cristo, no hay nada sino condenación para quienes en vida no buscaron y encontraron al Señor, y vida eterna en Cristo Jesús para quienes lo encontraron. Así que antes de que regrese, usted tiene oportunidad de buscar al Señor antes de que Él regrese. Segundo, antes de que usted cometa el pecado imperdonable y su corazón se endurezca de una manera irreversible. ¿Podría yo tomarme un par de minutos en contar la manera como un familiar lejano de mi señora madre murió maldiciendo a Cristo, blasfemando de su nombre? Ese es el ejemplo de un corazón absolutamente endurecido, el cual ni el dolor del hecho de la muerte le hizo cambiar de opinión. Tercero, sobre todo, antes que usted muera. Y si usted no cree las palabras que yo le voy a decir a continuación, entonces no es que usted no me crea a mí, es que usted no cree lo que le dice la Biblia. Si usted no cree que Dios hoy puede llamar su alma, entonces usted no cree en el Dios de la Biblia. Por favor, crea esto, porque no es mi invención, sino es la revelación del Altísimo. En cualquier momento Dios puede pedirle a usted que rinda cuentas de su vida, que ese momento no lo vaya a tomar sin haber hallado al Salvador. Dice el texto: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Y mientras usted tenga vida y pueda respirar y sea consciente de sus pecados y de cuánto sus pecados han ofendido al Dios vivo, usted puede buscar al Señor. Busque la salvación entonces antes de que Cristo regrese. Busque la salvación antes que usted cometa ese pecado imperdonable de endurecer de incredulidad su corazón, pero busque la salvación antes que muera. Amigo, Dios esconde su rostro, con esto termino, de aquellos que aman su pecado. Dios esconde su rostro de aquellos que niegan a su Hijo. Dios esconde su rostro de todos los que persisten en decir no hay Dios. Pero Dios nunca esconderá su rostro de aquellos que quieren la paz. Paz para con Dios. Segunda de Crónicas 39. Porque Jehová vuestro Dios es clemente y misericordioso, y no apartará de vosotros su rostro, si os volviereis a él. ¿Sí notó el punto? No se apartará del hombre pecador arrepentido el rostro del Señor si ellos lo buscan. Volverse a él nota o denota la siguiente acción. Yo estoy alejado de Dios y le estoy dando la espalda a Dios. El volverse a Dios, el llamado que Dios nos hace, es a que si Él nos llama, nosotros creamos que Él nos está llamando y respondamos en arrepentimiento yendo a Él a responder a ese llamado. No se apartará de vosotros mi rostro si os volviereis a mí. Yo quiero que piensen esto. La leona inclemente y asesina siempre responde el llamado del leoncillo. La feroz osa no es indiferente al llamado de su osesno. ¿Acaso Dios no contestará el clamor de un corazón que le clame a Él? ¿No nos acordamos de Jacob, quien dijo: volvamos a Betel para adorar a Dios porque allí me salvó de mi angustia? ¿No leyeron eso en la lectura esta mañana de los capítulos quienes estamos leyendo las Sagradas Escrituras? Volvamos a Betel
porque Él, Dios, me libró de mi angustia. ¿O no nos acordamos de David, quien en más de una ocasión dijo: busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todas mis angustias? ¿O no nos acordamos del profeta Jonás, quien dijo: invoqué a Jehová en mi angustia y Él me oyó? Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. ¿No nos acordamos de aquel rey perverso que clamó al Señor y Dios le oyó? Así también usted, amigo, clame al Señor, busque al Señor. Pues nuestro texto nos dice: búsquenle mientras pueda ser hallado, invoquen su nombre entre tanto está cercano. Ahora, el texto termina con la promesa: el cual tendrá de él misericordia, el cual será amplio en perdonar. Yo quiero que piense en la miseria de vida que usted tiene al no vivir en Cristo y para Cristo. Por favor, si usted cree que apartado de Cristo su vida es maravillosa y plena, escriba un libro y véndalo. Esa es la solución para los impíos. Pero yo le aseguro que no hay, como dice la Escritura, no hay paz para el impío, dice la palabra del Señor. No hay gozo ni felicidad. No hay paz para con Dios. No hay vida eterna. No hay reconciliación. No hay perdón de pecados. Usted es un reo que huye de la mano del Señor, pero que huye en vano. Piensa en su miseria. Su miseria es como la de un mendigo. Y esto lo hago con mucho respeto por los habitantes, las personas que viven en las calles. Mucho respeto. Un mendigo es caracterizado por su suciedad, por el hambre y por el sufrimiento de su vida. Ese mendigo es usted, sucio en sus pecados, hambriento del pan de vida. Y la primera promesa del texto dice: busque a Dios, busque al Señor, y Él tendrá de usted misericordia. Él aliviará la miseria de su alma. La culpa del pecado que mancha su alma será removida. La carga del pecado que agobia su alma será quitada. El hambre de justicia que sufre su alma será saciada. ¿Por qué? Porque hace más de 2000 años, en la cruz del Calvario, aquel a quien buscas y necesitas encontrar, siendo justo, tomó los pecados tuyos y los llevó sobre él y murió por ellos, y por ellos fue castigado y satisfizo la ira de Dios o la justicia de Dios y aplacó la ira de Dios. Y gracias a lo que hizo ese Cristo en el Calvario, tus pecados pueden ser perdonados. Si tú crees eso, bienaventurado. Pero te recuerdo que solamente debes creer eso y nada más que eso. Con esto queriendo decir, solo Cristo, Él es el designado por el Padre para vida eterna. Solo Cristo, no Cristo y esto, no Cristo y aquella, no Cristo y lo otro, no Cristo y penitencia, no Cristo y el santo, no Cristo y el escapulario, no Cristo y la Virgen. Solo Cristo es el que da salvación. Y a usted, querido amigo, le digo, busque a Cristo mientras Él pueda ser hallado. Clame a Él mientras Él esté cercano, porque llegará un día donde Él regresará, no como cordero manso,
sino como juez implacable. Que ese día a usted lo coja reconciliado con el Altísimo y que ese día usted pueda decir: Señor, no lo merezco, pero soy contado como uno entre tu pueblo por lo que hizo el Señor Jesucristo por mí en el Calvario. Bendito el nombre de Cristo, glorioso su santo evangelio. Demos gracias a nuestro Señor. Y con ese espíritu preparémonos entonces